A esta altura de la vida todos sabemos quién es Keanu Reeves y digamos la verdad, seguro que hay un personaje que haya interpretado y que se haya ganado tu corazón o al menos parte de tu cariño. Si nos ponemos a pensar un segundo en esto, nos vamos a dar cuenta de que quizás haya bastante más de un papel en el que haya brillado y esto tiene una explicación. Keanu Reeves hizo cualquier cantidad de películas, una infinidad. Muchos quizás lo recuerden por papeles icónicos como el que hizo en Matrix interpretando a Neo o quizás el que hizo interpretando a John Wick. En mi caso, lo conocí como Ted de Bill y Ted, pero la verdad es que hizo muchos otros más. No podemos ponernos a mencionar todos porque sería un video eterno, pero una cosa es segura, lo de la actuación es algo que al bueno de Keanu se le da bastante bien. Tal es así que al día de la fecha Keanu tiene una fortuna estimada en $400 millones. Los problemas de dinero parecen haber quedado muy en el pasado y ya no son cosa de su vida. A pesar de todo, sigue haciendo lo que más le gusta, que es actuar y hacer películas, y parece que esto seguirá así durante años. Aunque, a pesar de todo esto que te estoy contando, no hay que creer que la vida de Keanu siempre fue una maravilla. Como sabemos, Keanu Reeves es un ser humano como vos, como yo, como cualquiera. Esto parece difícil de creer, claro, porque parece un dios místico, porque es una superestrella, pero la vida para él también fue bastante complicada en más de una ocasión. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV. Y ese es Keanu Reeves, claro que sí, pero ese también es Keanu Reeves. Es Ted de Bill y Ted. Ese también es Keanu Reeves. Y ese de atrás de Martin McFly también. En fin, Keanu Reeves por todos lados. ¿Por qué? Porque lo amo. Claro que sí, vos también lo amás. Todos amamos a Keanu Reeves y cada uno tiene una película favorita de él. Pero poco se sabe en realidad de su vida privada. Y poco se sabe por qué él así lo ha decidido. Es una persona no solo reservada, sino que de una vida bastante simple. Pero en esa simpleza han pasado cosas bastante complejas también. Contrario a lo que mucha gente cree, Keanu Reeves no es estadounidense, sino que en realidad es canadiense, y lo más llamativo de esto es que ni siquiera nació en Canadá, sino que nació en Beirut, la capital del Líbano. Keanu es hijo de Patricia Taylor, una diseñadora de trajes, y del geólogo Samuel Nolan Reeves Jr. Vos te estarás preguntando, ¿por qué es canadiense entonces si nació en el Líbano? Bueno, resulta que Keanu pasó la mayor parte de su vida en Toronto, se crió ahí y se identifica como canadiense y además tiene esa nacionalidad por justamente haber pasado muchos años en el país. Los padres de Keanu se conocieron trabajando en Canadá, ya que Patricia, además de trabajar como diseñadora, trabajaba como corista en un casino y Reeves, padre geólogo, visitaba mucho este casino. De ahí nació el amor y la relación de la que obviamente nació su hijo, aunque el padre de Keanu era un tipo medio turbio porque no solo se dedicaba a la geología, sino que con el tiempo se dedicó a un negocio un poquito más polémico y lucrativo, aunque también un poquito más ilegal: el tráfico de heroína. Su hijo es un héroe. Y por el otro lado, heroína. Era siempre héroes. Chiste horrible, perdón. No me cancelen. Papá Reeves entonces era un hombre bastante apagado, era un tipo muy tosco, con adicciones muy serias, solía terminar sus discusiones golpeando a su esposa. La verdad que es lo que se dice un violento hijo de p***. Así que qué bien que le salió el pibe, para lo mismo que era el padre. Las cosas no andaban nada bien en ese matrimonio, así que cuando Keanu estaba por cumplir 3 años, sus padres se separaron, lo cual es bastante lógico, pero lo que no se logra entender es por qué su padre desapareció de su vida. Parece que el señor no tenía mucha vocación de padre y tampoco muchas ganas de pasar tiempo con sus hijos. Desaparecía durante periodos muy largos de tiempo y cuando aparecía maltrataba a todo el mundo. En especial ¿a quién? Claro que sí, a su ex esposa y a sus hijos en plural, porque Keanu no es hijo único, tiene 2 hermanas, Emma y Kim. Keanu y sus hermanas tuvieron relación con su padre durante algún tiempito más, pero no fue por mucho. Cuando Keanu tenía 13 años, pasó las vacaciones en casa de este padre tan simpático que, a decir verdad, era una persona de pocas palabras. Tan pocas palabras que el último día se despidió de ellos y no volvieron a tener noticias de él durante más de 10 años. Ni una llamada, ni una carta, ni una señal de humo. El tipo desapareció como si se lo hubiese chupado la tierra. Pese a todo esto, Keanu y sus hermanas lo buscaron. Uno digamos que no entiende bien por qué lo buscaban, porque se trataba de un tipo bastante desagradable. Pero bueno, es tu padre. Supongamos que muy en el fondo, pese a todo, decís, bueno, vamos a tratar de sanar esta relación rara. Por ahí le pasó algo y lo podemos entender.
La cosa es que a pesar de que buscaron en cárceles, hospitales, en todos lados, el tipo parecía desaparecido de verdad, no había lugar donde estuviera. Después de la separación, Patricia decidió buscar otros horizontes en donde pudiera criar a sus hijos. Recordemos que de repente se había convertido en madre soltera de 3 pibes y necesitaba cubrir las necesidades de todos. Es por eso que se mudaron a Sydney, Australia. Las cosas ahí no eran mucho más fáciles porque conseguir trabajo en su situación era realmente complejo, así que cuando le ofrecieron trabajo de stripper, Patricia ni lo dudó. Podía trabajar de noche y de día podía cuidar a sus hijos. Le cerraba todo, salvo el detalle de dormir. ¿A qué hora dormía Patricia? Nunca. Parece mi vida. ¿Cuándo duermo? Nunca, pero bueno. A fines de los 60 la familia regresó a Norteamérica y se fueron a los Estados Unidos, específicamente a vivir a Nueva York. Patricia conoció ahí a Paul Aaron, el director de cine, y se casó con él en 1970, pero las cosas no fueron muy bien en ese matrimonio tampoco y un año más tarde ya se habían separado. Después de eso se mudaron a Toronto y su madre se casó una vez más. ¿Con quién? Con Robert Miller, con quien tendría una nueva hija llamada Karina Miller, aunque después se separaría de Robert y se casaría con Jack Bond y se separaría de vuelta. Así que digamos que el jueguito el amor no es el mejor juego que jugaba la madre de Keanu, porque iba, venía, un ping pong, el ping pong del amor. Como se mudaban a cada rato, Keanu tuvo que pasar por un montón de escuelas, exactamente 497.000. Además, no solamente era el hecho de cambiar de institución educativa, sino que también tenía que cambiar de amigos. Pensemos que en aquel entonces no existía internet. Si te mudabas de una ciudad a otra, lo más probable es que no volvieras a tener noticias de tus amigos hasta que te los volvieras a cruzar de casualidad en persona. Además, el hecho de tener una vida tan nómade y de cambiar de padrastro cada 2x3 era bastante estresante. Keanu no tenía las mejores notas en la escuela y por eso llegó a pensar que no era una persona inteligente. Incluso, entrando en la adolescencia, pasó por una etapa de rebeldía en la que fue expulsado de la escuela de artes Etobicoke a la que asistía en Toronto. Poco después se anotó en la escuela de La Salle, en donde pronto integró el equipo de hockey sobre hielo y en donde resultó ser muy bueno. Incluso durante esa época Keanu tenía ganas de dedicarse al deporte profesional, pero todo cambió cuando a los 15 años empezó con clases de actuación y decidió que ese era un mejor camino. Por supuesto, nunca nadie de nosotros lo vio jugar al hockey sobre hielo, pero a juzgar por cómo le fue en la actuación, podremos decir que la decisión fue bastante correcta. Keanu entonces dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo en la década de los 80 y uno de sus primeros trabajos lo hizo en un canal para niños. ¿Sabes para cuál? Para el gran canal Nickelodeon, que de hecho te dejo un video por ahí arriba, la historia completa de Nickelodeon, una historia a la cual le falta la participación de Keanu Reeves, pero bueno, te lo ves acá y después seguís por ahí. Ahí fue el conductor de Going Great, un programa que se centraba en chicos de todas partes con diferentes tipos de talento. Luego de eso fue consiguiendo distintos papeles en la TV y también en el cine, y fue en 1989 cuando hizo su primer gran amigo, a quien conoció en I Love You to Death. Estamos hablando, claro que sí, de River Phoenix, una de las grandes estrellas juveniles de fines de los 80 y principios de los 90. Con él se forjó una amistad como nunca había tenido y volvieron a trabajar juntos una vez más en 1991 cuando filmaron Mi Mundo Privado, una película dirigida por Gus Van Sant. Si uno quisiera reunir hoy en día semejante elenco, seguro costaría unos cuantos cientos de millones de dólares y sería imposible porque River Phoenix lamentablemente falleció. Dato de color: River Phoenix, hermano de Joaquín Phoenix. Keanu descubrió que River había tenido una infancia bastante parecida a la de él porque sus padres eran nómades y habían viajado por todas partes, así que River sabía bien lo que era tener que mudarse todo el tiempo, cambiar de colegio cada 2x3 y vivir en un desarraigo eterno. Por primera vez Keanu había encontrado un amigo en quien reconocerse, pero ¿quién era River Phoenix y por qué su nombre suena tan conocido? River era joven, famoso, tenía mucho dinero, tenía todo lo que una persona a principios de los 90 podía soñar, pero también tenía malas compañías que lo llevaron por caminos poco amigables y empezó a entrar en consumos de sustancias que digamos que no le hacían de lo más bien. De hecho, en 1993, como bien dije, pasó a la eternidad después de una noche en la que mezcló alcohol, cocaína y quién sabe qué más. Keanu entonces sintió que el mundo se le venía abajo. Su mejor amigo y quizás el único verdadero que había tenido en su vida acababa de morir a los 23 años. El golpe fue tan fuerte que estuvo a punto de retirarse de la actuación para siempre. Por suerte no lo hizo y se concentró en la actuación incluso más. Por aquella época consiguió su gran papel protagónico en Speed, la película en la que actuó con Sandra Bullock y que fue repetida millones de veces en la televisión por cable. No me dejes mentir, ¿cuántas veces viste en cable, aunque sea un pedacito de Speed?
¿100 veces? ¿200? 300 también. Después participó también en la recordadísima película El abogado del diablo junto al señor Al Pacino y parecía que las cosas se acomodaban y al mismo tiempo su carrera iba en un ascenso constante. En 1998 llegaron buenas noticias para Keanu porque ese mismo año conoció a Jennifer Syme, una joven actriz que trabajaba también como asistente personal de David Lynch. Los dos se enamoraron y las cosas escalaron a toda velocidad porque al año siguiente estaban esperando una hija. Faltaban unas horas para la Navidad de 1999 y un mes para que se cumplieran los 9 de gestación cuando Syme sintió fuertes dolores. Tuvo un parto prematuro y tuvieron que ir de emergencia al hospital. Su hija alcanzó a vivir unas horas pero no logró sobrevivir y falleció. Como podemos imaginar, Keanu y Jennifer entraron en una tristeza inexplicable, súper profunda. Y ese golpe fue tan difícil de superar que terminó con la pareja, aunque digamos que luego siguieron siendo amigos, pero nunca volvieron a estar juntos. La vida siguió, su carrera también. Recordemos que para entonces Keanu ya había hecho uno de los papeles más importantes de su vida al interpretar a Neo en The Matrix. Si había algo que no iba a hacer era dejar su carrera pese al dolor que estaba sufriendo en su vida privada, pero cuando todo parecía estar quedando atrás, se puso incluso peor. En abril del año 2001, Jennifer fue invitada a una fiesta en la casa del cantante Marilyn Manson. Parece que todo iba de lo más bien en esta fiesta, todos estaban pasando un buen rato hasta que Jennifer tomó bastante de más y una amiga la tuvo que llevar de vuelta a su casa. Acá la cosa se pone extraña porque no se sabe bien qué pasó por la cabeza de Jennifer, pero lo cierto es que después de que su amiga la dejara en la casa, ella volvió a salir, agarró su camioneta y decidió volver a la fiesta en completo estado de ebriedad. Minutos después chocó contra unos autos estacionados y como no tenía el cinturón de seguridad, fue expulsada por el parabrisas, lo que causó su muerte instantáneamente. La vida, como vemos, puede ser cruel e injusta. En menos de 3 años, Keanu Reeves había llegado a la cima de su carrera y al mismo tiempo perdía a su hija y a su exnovia. Jennifer Syme fue enterrada junto a su hija y Keanu volvía a estar solo como nunca lo había estado antes. Keanu se enfocó en su trabajo como siempre para escapar del dolor. Parecía que la única manera de escapar de la realidad era metiéndose de lleno en la actuación. Después de todo, ¿qué otra cosa podría ser? Pero no había terminado de llorar a su exnovia cuando un día su hermana menor se acercó con una noticia inesperada. Kim le pidió juntarse para hablar de un tema serio y ahí le confesó que aquella enfermedad que había tenido cuando era niña había vuelto. Claro que sí. La pequeña Kim había tenido leucemia y aparentemente se había curado, pero las vueltas de la vida hicieron que esa enfermedad retornara una vez más. Keanu se comprometió a fondo con su curación. No solo la acompañó y buscó los mejores médicos e instituciones, sino que también donó millones de dólares de sus ganancias a hospitales, programas de investigación en la lucha contra el cáncer, etcétera, etcétera. Pasados 10 años, Kim se curó aparentemente de la enfermedad, pero volvió a recaer de manera aún más agresiva. Desde 2016 se mantiene ingresada en clínicas privadas en Europa, donde su hermano la visita siempre que puede. A esta altura del video te darás cuenta que la vida de Keanu Reeves ha sido bastante dura. Uno conoce Matrix, que Bill y Ted, que John Wick, qué divertido, los memes, el meme del Keanu solitario, las imágenes de Keanu andando en un subte. Pero la realidad es que de la vida de Keanu se sabe más bien poco porque él así lo quiere. Y algo muy importante, no mucha gente se hubiera aguantado vivir este tipo de situaciones. Por mucho menos cualquiera de nosotros se desploma completamente y el tipo está ahí firme, sigue como si nunca hubiera pasado nada. Y es por eso que yo personalmente aprecio mucho más su trabajo, a él como persona, porque veo todo lo que le ha pasado y todo lo que el tipo siguió apuntando para adelante con una sonrisa y me parece algo súper valioso. Y por sobre todo el tipo afronta todo con mucho corazón y esto no es algo que se haya reservado solo para su familia, porque Keanu es realmente un muy buen tipo todo el tiempo y además es una persona muy humilde, convencido por ejemplo de que en la saga de Matrix lo más valioso no era su actuación, sino el vestuario y los efectos especiales. Compartió lo que ganaba con el equipo y ¿sabes cuánto repartió? Repartió 40 millones de los 75 de su salario. Un puto crack. El tipo repartió más de la mitad de lo que ganó. Según los empleados del estudio, el actor era el único de todo el elenco que saludaba a cada empleado, que recordaba los nombres, y a uno de ellos le regaló $20,000 solo porque supo que pasaba por una situación difícil. A varios dobles de riesgo les regaló motos Harley Davidson como muestra de agradecimiento y un largo etcétera. Cuando le preguntaron si no tenía miedo de perder su fortuna, Keanu respondió:
el dinero es en lo último que pienso. Con lo que ya tengo, puedo vivir durante los próximos siglos. Incluso su manera de vivir es mucho más austera que la mayoría de las estrellas de Hollywood. No tiene una mansión, tampoco tiene una colección de autos lujosos, sino que vive como si fuese un tipo común. De hecho, es muy habitual que la gente le saque fotos caminando por la calle o tomando el subte, como les contaba antes. La vida de Keanu entonces es una vida de película y quizás llegue el día en que hagan una adaptación de ella en Netflix o quizás también un documental. Por lo pronto, lo que todos queremos es que tenga una vida muy larga y muy feliz porque realmente se lo merece. Y se lo recontra remil merece. El tipo nos ha hecho felices ¿a cuántos? A millones de personas. Eso no es joda, no es ninguna broma. Y el tipo ahí sigue al pie del cañón, trabajando porque lo disfruta y también porque es genuinamente buena gente y le gusta que la gente esté bien, que la gente disfrute, y el tipo en parte actúa para hacerte feliz a vos que estás ahí del otro lado mirándolo. Así que lo mínimo que uno puede hacer es siempre tirarle buena onda a Keanu Reeves, porque no solo ha vivido la vida que ha vivido, sino que el tipo, al margen de lo que ha vivido, se merece que uno sea recíproco con él, con lo que el tipo nos está dando. Así que desde acá, gracias Keanu Reeves, desde que tengo, no sé, como 8 años, te amo, he visto muchas de tus películas, aquella con Patrick Swayze también cuando yo era chico, una película épica. Así que nada, Bill y Ted, desde que soy chico, mi saga favorita. Me gustan otras películas también, pero esa desde chico, mi favorita. Así que otra vez, Keanu Reeves, tiro la cámara de los nervios al carajo. Así que Keanu Reeves, un abrazo enorme, muchas gracias. Ojalá veas este video algún día, ¿por qué no? Vos comentame dónde conociste a Keanu Reeves, cuál es la primera película que viste de este actor. No te olvides lo más importante, darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en mis redes. Te dejo otro video por ahí. Soy Juanito Sei, te agradezco que estés del otro lado y nos vemos la próxima. Paz.